Muchas veces se nos es fácil como cristianos decir que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que esperamos en Él, y especialmente cuando las cosas están bien, especialmente cuando no hay problemas y no hay dificultades. Pero lamentablemente muchas veces cuando hay problemas y hay dificultades y hay enfermedades y hay tribulaciones, entra el desánimo, entra la desesperación, nuestra esperanza desvanece y a veces comenzamos a preguntarnos si es que Dios se ha olvidado de nosotros. Comenzamos a preguntarnos si es que a Dios ya no le interesa nuestra situación. Comenzamos a preguntarnos si es que a Dios está ocupado o no tiene las fuerzas para ayudarme o ha cerrado sus oídos a mi problema, a mi condición, a mi situación. Y yo creo que a veces sucede eso porque se nos olvida lo que Dios ha dicho de sí mismo. Se nos olvida lo grande, lo majestuoso, lo poderoso, lo grandioso que es el Dios de la Biblia. Y quiero compartir con ustedes lo que Dios dice en Isaías capítulo 40, comenzando desde el versículo 26. El profeta Isaías ha dedicado 39 capítulos a hablarles al pueblo de Israel que se arrepientan, que regresen a Dios. Dios les había mandado profeta tras profeta tras profeta para advertirles de su mal camino, para que regresen a su Dios y que si no se regresaban, venía el castigo. Y en este caso les había advertido que viene el imperio de Babilonia. Los asirios ya habían conquistado el reino del norte. Babilonia se acercaba para conquistar y para deportar al pueblo de Israel del reino del sur. Y en medio de esas advertencias y en medio de esas amenazas, el pueblo de Israel llega a un punto donde comienza a cuestionar a Dios. ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que a Dios ya no le interesamos? ¿Será que Dios no conoce nuestro camino, no conoce nuestro juicio, no conoce nuestros derechos? ¿Será que al Señor ya no le importamos nosotros? Y muchos de nosotros hemos caído quizás en ese pensamiento y quizás ahora estamos en ese pensamiento. Y notamos en el versículo 27 las palabras que Isaías les da a ellos, les reta, los cuestiona por lo que ellos habían dicho. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Camino habla de condición, camino habla de causa. Dios ya no se preocupa de nosotros, dice. Mi condición, mi causa no está delante del Señor. Él no la conoce, Él no le interesa, a Él no le importa, Él ya no me escucha. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Dios no es justo. Él se ha olvidado de mi derecho. Él se ha olvidado de lo que me ha prometido. Y quizás, repito, usted está en esta situación o hemos estado en esta situación. Pero notamos que el texto nos dice que el escritor cuestiona a Israel. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hacen estas preguntas? Y cuando vemos el contexto, se admira, se sorprende el escritor por lo que acababa de decir. Si leemos, y no lo vamos a hacer en este video, pero si leemos desde el versículo 12, el escritor comienza a exaltar la grandeza de Dios. Comienza a decir, ¿quién midió las aguas en sus manos? ¿Quién midió el cielo, los cielos en el hueco de sus manos? Solo Dios. ¿Quién le ha dado consejo al Señor? ¿Quién le ha compartido sabiduría al Señor? Nadie. Las naciones que son grandes, que son fuertes, son como nada, son menos que nada para el Señor. ¿A qué me compararéis? Les dice. Los gobernantes,
Los fuertes, los reyes, los poderosos, Él los convierte en nada. Comparado al gran Dios, son nada. Termina en el versículo 26 hablando, ¿ves las estrellas en los cielos? A cada una de ellas las conoce Dios. A cada una de ellas Dios las conoce por nombre. Ninguna de ellas falta, ninguna de ellas se pierde. Y después de darle esta lista de expresiones de la grandeza de Dios, les vuelve a preguntar, ¿por qué dices que Dios se ha olvidado de ustedes? ¿Por qué dices que mi juicio pasó de Dios? Y luego prosigue a nuevamente hablar de este Dios tan grande. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Y el versículo 28 nos dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Primero les dice, Dios ha hecho todas estas, las naciones son como nada, los reyes son como nada, las estrellas las conoce a cada una de ellas. ¿Cómo van a creer que Dios se ha olvidado de ustedes? Y luego les recuerda, les reanima lo que es Dios. No habéis oído, no habéis sabido. Y eso es lo que les quiero inculcar en este video. A usted, amigo, hermano, que está escuchando, que está viendo. Si está en ese momento donde piensa que el Señor se ha olvidado de usted, que su causa, su condición no está en las manos del Señor, la palabra nos recuerda hoy, ¿no saben? ¿No habéis oído? ¿No habéis sabido? Y nos da 5 características de este Dios. El Dios eterno. El Dios eterno, esa palabra eterno habla de la realidad de que Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios nunca hubo un momento cuando Él no existió. Él existió desde antes de la creación y Él existirá para siempre. Dios eterno, Él no cambia. Él no se transforma, Él no aprende nada nuevo, Él no necesita consejo, Él no necesita sabiduría de nosotros. Dios nunca me ha pedido consejo a mí para lo que hace. Él es eterno. ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno? Y es aquí donde nos recordamos las palabras del salmista en el Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová? Se identifica por nombre. El Dios eterno es Jehová. ¿Qué hizo este Dios? Es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No es un Dios limitado a una región, no es el Dios limitado a una nación, es el Dios que creó todas las cosas. Si llama a las estrellas por su nombre, como dijo en el versículo 26, ¿cómo se va a olvidar de ti? Y estimado oyente, estimado hermano que me escucha, es lo que le quiero recordar. Si Dios conoce las estrellas por nombre, ¿cómo se va a olvidar de usted? Si Dios lo ha salvado, lo ha librado, lo ha perdonado, lo ha adoptado como su hijo, ¿cómo vamos a llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Él creó todas las cosas. Él es eterno. Él no tiene limitaciones. Él tiene todo el poder. Y es lo que sigue diciendo. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Dios no está descansando. Dios no tiene que tomar una siesta. Dios no tiene que comer para alimentarse. Dios no se cansa. Dios no desfallece. Dios es eterno. Dios es el creador. Y luego sigue diciendo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien le dé consejo al Señor. Más adelante en Isaías, Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que nuestros caminos. ¿Cómo vamos a llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros?
Cuando Él es eterno, cuando Él no se cansa, Él no desfallece, cuando Él es el creador de todas las cosas, cuando su entendimiento nadie lo puede alcanzar. Pero además de ser de esta manera, nos sigue diciendo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Además de ser un Dios grande y fuerte y poderoso y eterno, Él fortalece. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Está cansado usted hoy? No físicamente, aunque también lo incluye, pero en su alma, en su conciencia, en su espíritu. El Dios eterno, que creó los confines de la tierra, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Más adelante en Isaías 41, versículo 10, Dios les recuerda a ellos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese Dios eterno da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En el versículo 30 nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y nos da a entender que los más robustos, los más fuertes entre nosotros se cansan, se fatigan, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que tienen paciencia, los que confían en el Señor, los que no confían en sí mismos, los que confían en el Señor, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Renovarán sus fuerzas, dice la Biblia, de las Américas. Levantarán alas como las águilas. Volarán como las águilas. Tendrán habilidad de estar por encima de los problemas y las dificultades. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero esto es, no los que son fuertes, sino los que esperan en Jehová. Ya había dicho, este Dios es fuerte, Él es eterno, Él no se cansa, pero da fuerza al que se cansa. Él no desfallece, pero da fuerza al que fallece. Y si usted está en una desesperación, en un problema, en una dificultad, recuerde, ¿no has oído? ¿No has sabido que el Dios eterno, el que creó los confines de la tierra, el que no desfallece, el que no se cansa, el que su entendimiento nadie lo puede alcanzar, Él puede fortalecer, Él puede dar vida, Él puede hacernos correr la carrera que tenemos por delante? Pero es solamente no los que confían en sí mismos, no los que dependen en sus propias fuerzas, sino en aquellos que esperan pacientemente, que confían completamente en el nombre del Señor. Así es que si usted en esta hora, en este momento, está en esa situación, recuerde el Dios grande. Recuerde el Dios de la Biblia. Él es eterno, Él es fuerte. Su entendimiento nadie lo puede alcanzar. Él no se cansa, Él no se fatiga. Y si usted está cansado, Él le puede dar fuerzas. Y si usted está desesperado, Él puede traer paz. Él puede hacerlo caminar, Él puede hacerlo correr, Él puede hacerlo volar sobre las dificultades, correr la carrera que tenemos por delante, porque Él es el Dios eterno. Que el Señor les bendiga a todos.